Pues ahora sí, cuéntale. ¿Es tu invitado o es mi invitado? Pues tú lo quisiste traer. Nada, es cierto. ¿Cómo ves aquí al Chucho? Con nosotros el maestro Izcoatl. Pero acá primero un bienvenidos. Te cedo Buenas los honores. noches. Te cedo los honores, no, así No. directo. Luego, ¿cómo inician los videos? Así, al ahí se va. Venga, presenta. No. Tú, pues, ya resulta que eres más amigo de él, ¿no? Uy, se puso celoso. Te proyectas siempre, compadre. No, pues lo que pasa es que Izcoatl, yo dije, pues muy interesante, ¿no? La verdad, muy interesante todo lo que... Los encuentros que he tenido con él, muy interesante, ¿no? Y aquí el Chucho, ya sabes, ¿no? No, este cuate... A ver, platícanos. ¿Cómo conoces al maestro? Pues, Cambiemos de tema. Platícanos, ¿cómo conoces al maestro? no sé si quieres que hablemos de esto. No, pues... En vivo no. En vivo, ¿no? Pues bienvenido, Master. Muchas gracias. Un gusto. por la Qué bueno que invitación. viniste. Qué bueno que viniste, ¿no? Qué bueno Gracias. que nos das la oportunidad de saber más de ti, de que la gente te conozca más. De tenerte en el banquillo de los acusados. Claro, ¿no? Aunque sea está cómodo. Sí, no, está chido, mi señor. No, pues, platícanos, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Pues bien, pues con un poco de trabajo. Esto de la pandemia, pues ha estado un poco complicado, ¿no? Leíste mucho, supongo. No, al contrario, me alejé, subí de peso, dejé el ejercicio Tremendo. y dejé de leer. Recién estoy retomando, pero Pues poco a poco. tú estudiaste letras, ¿no? Sí, letras También- hispánicas. A mí lo que más me llamó la atención de que conocí aquí al máster fue, pues, pues, bagaje que tenía de lectura, compadre. En esta realidad que vivimos actualmente, pues, es como difícil, ¿no? Que alguien lea o no. O no. Ahí vamos. No, ¿verdad? Si no lees ni por, ¿cómo se dice? Ni por, en defensa propia, ¿no? Nada, lo único que leo es el diagnóstico de mi perro. Ah, Cuando bueno, me es llega. así, ya está eso con faltas de ortografía, ¿no? No, pues sí, máster, yo me acuerdo mucho cuando te conocí, fue aquí en el Gozobi, cumpleaños Sí. de Mayoral, que estábamos Exacto. hablando aquí con un maestro de francés, ¿te acuerdas que andaba Sí. hablando de Gilles Dully, ¿no? Sí, Platícanos, a ver, porque por ahí es de que yo tenía como que el interés, a ver, platícanos, ¿cómo ves esta cosa de la posmodernidad que nos tiene del pescuezo? Es que está bien complejo porque, bueno, tenía un profesor que decía que la posmodernidad es pues la modernidad, ¿no? O sea, como que al final de cuentas yo creo que los periodos como tal es muy complicado como definirlos, sobre todo después de la modernidad, ¿no? O sea, no sé, tal vez aún ahora, ¿no? Los últimos 20 años del 2000 para acá también es igual, ¿no? O sea, todo va más rápido. A mí me sorprende que, por ejemplo, me he encontrado, o sea, sé que muchas publicaciones de Facebook o así que es la frase de tal, la frase de no sé quién, ¿no? Me ha pasado con Borges, por ejemplo, que pues ya todos publican frases y, bueno, le ponen Jorge Luis Borges, ¿no? Pero realmente lees el fragmento y si has leído un poco a Borges, te das cuenta que él no escribía ese tipo de cosas. Y así, o sea, al final de cuentas, yo creo que el hecho de que haya demasiada información también implica que no se es tan riguroso con la información que sale en todos lados, pues, ¿no? O sea, las complicaciones de la imagen, del arte. Ahora estoy tomando un curso con un amigo, es por parte de Filológicas, pero es sobre 4 autores, ¿no? Del siglo XX, podríamos decir. Y con respecto a la imagen, pues, ¿no? O sea, hasta qué punto la imagen tiene una proyección y hasta qué punto las palabras, ¿no? Si uno puede definirse a través del otro o son completamente diferentes, ¿no? O sea, supongo que eso está ahora muy, no sé, muy confundido. Tal vez antes era más específico, debía llevar ciertos cánones, ciertos procesos, pero pues realmente ahora, no sé, todo puede ser considerado arte, ¿no? Bueno, eso es un tema tremendo, ¿no? Fíjate que justo a eso me refería con esto de la posmodernidad. Pues sí, es un tema ahí como semánticamente muy complejo y sí he oído muchos que no hablar de posmodernidad, ¿qué es el posmoderno? O entonces autores posmodernos o posmodernidad como corriente, pues no existe, más o menos. Pero vamos, a mí me gusta pensar en la posmodernidad
como digamos esta corriente que la explicación última la tiene de manera psicológica. O sea, es decir, como pues, un poco el existencialismo, ¿no? Que la última palabra pues no la tiene la ciencia, porque la ciencia es una construcción patriarcal, impuesta, que cierta cúpula hegemónica la mantiene para beneficio de sus arcas y estas cosas, ¿no? Entonces, como que el pensamiento de que nosotros terminamos de definir las cosas, o sea, en última instancia, pues es como que una bomba de tiempo. A mí me ha tocado ver muchas personas, fíjate que una vez estaba platicando con una chica que decía que el embarazo, decía lo siguiente, depende, ¿no? Si tú lo deseas, es una bendición y está bien, pero si tú no lo deseas, es una enfermedad. ¿Me entiendes? O sea, ya saltándose cualquier criterio biológico, criterio médico, cualquier criterio, ya es yo decido. Si yo considero que está mal, es una enfermedad. Luego, entonces, en tanto que enfermedad, el Estado me tiene que curar, por ejemplo. Entonces, arma un discurso ahí en el cual los contenidos, las definiciones, las termina de poner el sujeto, ¿me entiendes? O sea, yo creo que esto es así, entonces es así, ¿no? Y yo creo que ahí se complejiza mucho, por ejemplo, el sentido de, no sé, cómo está de moda ofenderse por todo, ¿no? Digo, es que me está ofendiendo, ¿no? Me ofende su vestimenta, o que me vea feo, o que no me diga el pronombre que yo digo, o que no piense él que yo tengo 15 años y yo me quiero identificar con una persona, y hasta le pido al Estado que me reconozca así, porque mi psicología termina de definirme, ¿no? Porque yo no soy nada de aquellas categorías, al parecer, convenidas por todos, porque básicamente es lo que yo quería decir. O sea, es como que dejar en el sujeto la última palabra, pues, ¿me entiendes? O sea, como que no hay criterios por encima de nosotros. Y es más, yo ni siquiera puedo hablar de la experiencia de, por ejemplo, lo que es ser un persona afroamericana viviendo en Estados Unidos, porque yo no he vivido ese racismo, ¿no? Yo no puedo hablar ni entender a un indígena que ha vivido discriminación porque no soy indígena. Entonces, tú no eres mujer, tú no puedes hablar ni de feminismo ni de cuestiones que tienen que ver. Entonces, porque tú no estás ahí, ¿me entiendes? Tú no eres el sujeto de conocimiento que digamos que aglomera esa realidad y que es, ahora sí que golpea esa realidad, ¿me entiendes, no? Entonces, más o menos a eso me refiero con pues lo posmoderno, ¿me entiendes? Esta cuestión del que hablábamos otra vez, ¿te acuerdas? En Juanito, el cumpleaños famoso de Miguelito Mayoral, que siempre nos junta, ¿verdad? Ahí tenemos un amigo que es el que nos junta, ¿verdad? La realidad. Muy interesante el chico, ¿no? Por cierto. Entonces, de alguna manera, esto, ¿me entiendes? Que el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Tú que haces letras hispanas y todo esto que estás muy metido con esto de las letras, la literatura, y todo lo que tiene que ver con lo lingüístico, pues ¿cómo ves, digamos, la posmodernidad, por lo menos en ese sentido, del lenguaje inclusivo, que le llaman, ¿no? Inclusive, ¿no? Tendría que ser, ¿no? Para que no fuera macho. Para que no fuera macho. Pues sí, sin inclusivo Sí, es sí, hombre, ¿no? El meme que le diste like, ¿viste, no? No lo recuerdo. ¿Cuál? Le diste un meme que dice camisetas del orgullo no binario. Ah, claro. Decía, y trae la bandera del no binario, ¿no? Y decía, de hombre y de mujer, ¿no? O sea, claro, el modelo de hombre y de mujer. Entonces hay una paradoja semiótico-visual ahí muy interesante, ¿no? Me resulta... No. Lo que pasa es que me quedo pensando en justo en todo lo que dijiste. Y a veces me tardo un poquito más en hablar porque creo que es un poco importante primero ver de qué se está hablando, ¿no? O sea, al final de cuentas, el lenguaje, ¿no? Podemos, no sé, los memes. Los memes son muy complicados en el sentido de que no es solamente visual, sino también tiene un texto y también tiene que ver con la postura, justo como estabas diciendo, del sujeto, ¿no? Yo no sé, o sea, tal vez en este sentido de psicología, pues yo creo que más que psicología es una subjetividad, pues, ¿no? O una subjetividad psicológica, si lo quieres ver desde esa perspectiva. O sea, también con respecto de lo que dijiste de sujetos de conocimiento, yo creo que todos podemos ser sujetos de conocimiento o lo somos en un sentido general, pero tal vez no somos sujetos de experiencia, como también lo mencionaste, pues, ¿no? O sea, o sujetos que pueden reconocer la realidad porque no la viven, o sea, la realidad de la que se habla, ¿no? Desde estas minorías, pues, al final de cuentas, ¿no? Pero por ejemplo, o sea,
vamos a plantear el meme, ¿no? No sé, sí, me dio un poco de risa porque al final de cuentas la obviedad es, esto es no binario, pero a la vez está fabricado para hombres y para mujeres, ¿no? O sea, pero ahora vamos con esto, o sea, se refiere o sea, si es una playera para hombre o para mujer por el tipo de corte que tiene, ¿no? O sea, al final de cuentas pues son cánones estéticos, ¿no? De una playera sencilla, pues. O también por talla, pues. Porque Claro, claro. es diferente el corte Por de la supuesto. sisa y todo. Pero al final de cuentas, aunque pues sí tiene esta parte de que pues son cánones estéticos específicos diseñados para un hombre y para una mujer, pero a la vez tú como comprador puedes elegir, no sé, el corte de mujer porque sientes que te sienta mejor, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí, pues en mi caso, Sí, sí. obviamente no, ¿no? Pero vamos, o sea, al final de cuentas se puede leer desde diversos lugares, ¿no? Claro. Un meme se puede leer así en principio y claro, ¿no? La comparación directa pues da risa, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas y como sucede con el lenguaje, tú puedes elegir cómo utilizarlo, pues, ¿no? O sea, puedes hablar de lo que tú quieras, manejar, no sé, un corpus específico con respecto de lo que te interesa. Por ejemplo, a mí si me preguntas de fútbol, yo casi no sé algo, pues, ¿no? O sea, al final de cuentas no conozco la etimología, ¿no? Vamos a... Pero al final de cuentas, pues las palabras están ahí, ¿no? Puse el ejemplo del fútbol porque tiene un argot determinado, ¿no? Sobre todo en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo Argentina, que alguna vez me tocó escuchar, pues dicen palabras específicas que están relacionadas con el juego y que no se utilizarían en otro contexto, pues, ¿no? O que solo se utilizarían en otro contexto una vez que conoces el contexto anterior, pues, ¿no? Claro, Ya son claro, como claro. específicas. Y creo que pasa lo mismo, o sea, por ejemplo, la lengua para empezar está viva. O sea, el lenguaje, el español, en tanto que existen hablantes, se mueve, ¿no? Y por supuesto que ha habido cambios, ¿no? O sea, yo alguna vez ponía un ejemplo que me gusta mucho hay un texto que se llama, primero, que lo acabo de leer hace poco por el curso que te digo, que se llama Esto no es una pipa, ¿no? Sobre un cuadro que tiene una pipa dibujada y tiene escrito Esto no es una pipa, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué pasa con la información que ofrece, ¿no? O sea, Foucault hace un ensayo a partir de esta pintura y hay una parte donde habla de unas huellas de caballo. O sea, las huellas de caballo van a ser interpretadas desde forma diferente por un guerrero que por un campesino, ¿no? Porque pues el campesino piensa en las huellas de caballo, o sea, ve las huellas de caballo y seguramente, plantea el autor, seguramente va a pensar en el trabajo de campo, ¿no? Tal vez va a pensar que pasaron unos caballos con carga, ¿no? Y el guerrero va a pensar como un instrumento de batalla, pues, ¿no? Aunque es el mismo signo, representa diferentes cosas. O sea, en lo que sí, yo no sé, creo que los cambios ocurren en la lengua hablada primero, ¿no? Bueno, así ocurren. Pero tarda mucho tiempo o tarda más tiempo en registrarse tanto en lo escrito y usualmente no somos los hablantes los que decidimos cómo va a estar al final la construcción de las palabras, que es lo que tal vez ahora ocurre con respecto del lenguaje inclusivo. Pero también tenemos que pensar que los cambios antes del Internet pues se daban mucho más lentos, ¿no? Porque como te decía, la información llegaba mucho más lenta, pues, ¿no? Ahora puedes leerlo prácticamente lo que quieras, ¿no? Con PDFs, la mayoría son gratis, puedes buscar, puedes, no sé, pagar una renta mensual para entrar, por ejemplo, al Oxford, ¿no? Creo que es una biblioteca de música. Y puedes obtener un montón de textos, ¿no? Que antes hubiera sido muy difícil que los encontraras, pues, ¿no? A menos que viajaras por varias partes del mundo específicas donde tuvieran estos textos, te permitieran fotografiarlos o tuvieras la oportunidad de leerlos, ¿no? Pero es eso, o sea, al final de cuentas yo creo que aunque
en primera instancia, hablar del lenguaje inclusivo desde mi perspectiva, pues sería decir que sí hay una constante en la lengua que implica cambios, aunque creo que los cambios no se dan desde la perspectiva en que parecen que se den, hablando del lenguaje inclusivo, pues, ¿no? Pero al final de cuentas creo que eso también es una reducción de pensamiento, porque primero tendríamos que analizar desde dónde surge, pues, ¿no? Y cómo es que los hablantes tratan de adaptar esta lengua, pues, ¿no? De adaptar estos cambios en la lengua. Y es desde otra perspectiva que lo que ha ocurrido usualmente, pero no significa que no sea válida, pues, ¿no? Sí, O sea, no, por supuesto. yo todavía sigo escribiendo, por ejemplo, solo con acento y solo sin acento para diferenciarlos, pues. Yo también, esta, sí, solo, sí, sí, sí. Claro, claro. Porque creo que cumplen una función diferente, pero pues la RAE ya dijo que se quite hace años, ¿no? Que se quite el acento, pues. Creo que, pues, en ese sentido, cada uno decide establecer el lenguaje con el que quiere hablar, ¿no? Y eso sí es subjetivo, aunque tengamos un lenguaje común, pues, ¿no?